Queridos amigos, muy buenos días y hoy vamos a hablar de la astronomía maya, de la astronomía verdadera de los antiguos mayas y no de fantasías de cosmovisión como les gusta contar a muchos actualmente. Cuando empezaron los estudios mayas, eso fue prácticamente al final del siglo XIX y XX, se conocían muy pocas cosas de la astronomía. Además, la astronomía nunca ha sido objeto de estudios de las civilizaciones antiguas hasta los últimos tiempos. Se conocía que había unos cuantos 13 cielos de arriba, 9 cielos de abajo, había sol, luna. Se conocía que había 7 cuevas, había la estrella del norte y Venus que se marcaba del matutino y de noche. Era muy poco. Sin embargo, actualmente tenemos muchas cosas para estudiar. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Es la astrometría, métodos de estudios, objetivos de observación, esos son todos los objetos visibles del cielo y de cosmos. Proyecciones del cielo a la tierra y los cálculos del tiempo. Astrometría, eso es lo que más se conoce y más se percibe, digamos. Ya sabemos todos que las ciudades mayas estaban orientadas desde el punto de vista de los puntos cardinales. Hasta se hacen unos mapas bonitos, la visión del cielo y de la ciudad desde la plaza central, como ustedes pueden observar. Se conocen muchos fenómenos del movimiento del sol, y de las estrellas cerca a los monumentos. Por ejemplo, se conoce la ciudad de Tzipilchaltún, que es como una ciudad observatorio en la península de Yucatán, donde se observan, o sea, cada edificio, cada punto de la ciudad sirve para las observaciones astronómicas y sobre todo el famoso templo de las 7 muñecas, o sea, 7 personajes del inframundo, los cuales, el cual permite observar todos los movimientos del sol, de estrellas y de la luna, lo que vamos a ver en adelante. Igual las sombras marcan los días de solsticios, equinoccios y otros puntos importantes. ¿Cómo observaban el cielo los antiguos? Claro, construían edificios y eso les permitía ver, así servía de gnomo, nos servía de punto de orientación para los astros. Pero también había ciertos métodos muy interesantes, como por ejemplo en Xochicalco existe una cueva con un tubo por el cual se entra el sol y marca su posición ya abajo en el piso de la cueva. También podemos ver aquí una piedra de tamaño de cada lado es como de 1 metro y es una brújula porque su indicación es directa al oriente, o sea, donde se levantaba el sol, y otros lados de la piedra también marcan unas posiciones muy importantes. También conocemos observatorios, llamados observatorios. Se supone que se estudiaba también posiciones del cielo, porque sí nos recuerdan los observatorios modernos, que son edificios redondos. Pero muy interesante, el objeto de estudio es simplemente un charco de agua o una palangana con el agua, porque poniendo este agua o cualquier, bueno, estanque, y viéndolo para adentro se puede observar todo el movimiento del cielo sin que te duela la cabeza, e incluso los eclipses del sol, porque así no hace daño a los ojos. Esos todos eran los métodos antiguos de observación del cielo. ¿Con qué empezaban los antiguos? Empezaban, por supuesto, con los puntos cardinales, o sea, lo que se marcaba por el sol, solsticios y equinoccios, el sol más largo, el sol más corto y el sol de tamaño de día igual. Entonces, los primeros así, esquemas que aparecen en diversos códices mesoamericanos, no solo mayas, ellos marcan los puntos cardinales. El país, el norte, país de los muertos; el sur es el país de la vida, es el país a donde hay que ir, y cada punto tenía su propio árbol, su propio color. Y además,
la proyección de los principales puntos del cielo se marcaba en la tierra. O sea, se hacía un enorme mapa de toda la tierra maya. Bueno, entonces, como dice Popol Vuh, que es como un texto escrito, aunque sea muy tardío ya del periodo colonial, sabemos que Oriente era rojo, Occidente era negro, blanco era el norte y amarillo era el sur. O sea, los puntos cardinales o los caminos por los cuales se fueron los famosos gemelos. El norte es un lugar muy importante para los mayas, porque del lugar estaban sus antepasados y lo marcaban siempre. ¿Por qué antepasados? Porque los ojos siempre están viendo el sol, o sea, están viendo para adelante, para el sur, y la parte oculta, escondida, queda en el norte. Y ahí quedaban las llamadas 7 casas abandonadas o 7 barrancos, como también llamaban. En realidad, número 7 marcaba la cantidad de las estrellas de la Osa Mayor, porque la Osa Menor no estaba tan visible sobre el horizonte y la Osa Mayor era un perfecto índice donde se encuentra el norte astronómico. Y la Osa Mayor se presentaba como una señora vieja que está vertiendo el agua de un vaso roto, que sabemos que hay muchas leyendas sobre eso. También en los códices e imágenes del centro de México aparecen las llamadas 7 casas abandonadas, o sea, 7 linajes que se quedaron en la patria de los antepasados. Y en algunos sitios, digamos, donde los huicholes, aparece hasta las casitas chiquitas de los antepasados dentro de la cueva sagrada. Por supuesto, estaba el norte y estaba el sur como el lugar de la vida, el lugar de a donde hay que llegar y donde había todo. Entonces el sur se marcaba por la estrella, la Cruz del Sur, que siempre es visible en las latitudes de Guatemala, de México, de todo el Centroamérica. Y se marcaba como cruz igual y se juntaban los puntos. Ese marcador apareció incluso antes de los mayas, todavía hace unos milenios antes de Cristo. Y el símbolo, digamos, de Cruz del Sur era el sopilote que con sus alas abiertas. ¿Por qué así? Porque cuando el Cruz del Sur alcanzaba su mayor nivel sobre el horizonte, empezaban las lluvias. Era muy importante para la siembra y los sopilotes empezaban a sentarse a secar sus alas. Entonces, la Cruz del Sur es un punto muy importante como símbolo de la vida para los antiguos mesoamericanos, los antiguos mayas. Y vemos al sopilote también siempre debajo de los chorros de agua que está cayendo en el mes de mayo. Pero los conocimientos en serio ya escritos por los mayas que se pudo revelar, fueron revelados en realidad gracias al desciframiento de la escritura maya de Yuri Knorozov, de quien este año festejamos 100 años desde que él había nacido. Y 70 años que él había descifrado, publicó el primer trabajo sobre el desciframiento de la escritura maya. Él descifró la escritura a base de los 3 códices de procedencia yucateca que se conservaron en las bibliotecas europeas. Era un texto grande y sí, la mayoría del contenido de los textos eran los datos astronómicos y calendáricos. Entonces, es la astronomía escrita. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ciclo de 33 años, ciclo de 8 años, ciclo de 364 años. O sea, aquí aparecen los nombres de constelaciones, estrellas y de lo que está sucediendo en el cielo. Al lado vemos el calendario del venado, como lo había llamado Knorozov. Es muy interesante, es el calendario de cálculo de los solsticios e equinoccios.
También aparecen textos astronómicos en las pinturas, en los textos sobre los monumentos. Es muy interesante. ¿Cuáles son los elementos que nos salen así punto por punto? Primero es el creador, es la Vía Láctea, que es un fenómeno astronómico, pero visualmente son como dos líneas, las dos mangas forman este río hecho de dos líneas. Entonces para los mesoamericanos era madre y padre, eran los primeros padres a los cuales ellos estaban identificando con la cuerda viva, con cordón umbilical y serpiente. Todos esos símbolos siempre nos indican la Vía Láctea, o sea, ese fenómeno, ese elemento del cielo nocturno muy importante. La Vía Láctea aparece con el Sol. Y ahí una de las imágenes de Vía Láctea es también árbol del universo y cocodrilo celeste. Después, ya en tiempos más tardíos, se volvió en serpiente plumada, pero inicialmente era el cocodrilo, como lo vemos en las culturas, por ejemplo, de la costa del Pacífico. Entonces el Sol atraviesa la Vía Láctea porque justo se va la Vía Láctea y aparece el Sol en ciertos momentos muy importantes del calendario. Igual se va el Sol y viene la Vía Láctea, o sea, el cocodrilo se lo come. Igual vemos, por ejemplo, como el Sol surge con la constelación del venado y se muere con la constelación de jabalí, lo que nos lleva ya a sospechar que existe un zodiaco maya muy exacto. Aquí vemos arriba la reconstrucción del zodiaco maya y elemento del calendario del venado, donde el venado está amarrado por el escorpión, o sea, justo son los 2 meses de los solsticios de verano y de invierno. Y los astrónomos mayas haciendo sus cálculos. La luna también es muy importante, pertenece al elemento tal vez más antiguo después del sol para observar. La luna estaba relacionada con la mujer porque por supuesto que la luna se calculan los ciclos mensuales de las mujeres y también el embarazo, lo que era lo principal para cualquier civilización, que haya reproducción. Y la imagen que se da en las latitudes de trópico es el conejo. Es el conejo que está en la luna y por eso el conejo está también relacionado con las mujeres. Y la luna aparece en los textos y en las imágenes. También se conocían y se calculaban muy bien los cometas y los meteoros. Y entonces, por ejemplo, en la vasija cerámica que aparece, estaba el cálculo de los cometas y lluvias de meteoros durante el medio año lunar. O sea, diciembre, noviembre, octubre, esos 3 zarigüeyas, eso que venía del Orión. Entonces, todo es también, y todo estaba, ese cálculo estaba muy exacto porque de eso, sabiendo cuando caen las estrellas, quería decir que las mujeres obtenían no solo el embarazo, sino los fetos, futuras personas obtenían el alma que regresaba del cielo. Entonces, también conocían los planetas, los mayas, planetas interiores que eran Mercurio y Venus, planetas exteriores, Marte, Júpiter, Saturno. Y, bueno, planetas que no conocían eran Urano y Neptuno. Es lógico que son difíciles para la observación visual. Es curioso que todos los planetas de los mayas tenían 2 nombres. Vamos a hablar en adelante de eso. Aquí está, por ejemplo, en este vaso de Guatemala, está representada no la reunión de deidades, sino son los planetas y constelaciones importantes que había calculado el sacerdote. El día 4 Ajao Chucumpu es el día inicial del calendario maya. Júpiter pasa por la constelación del jabalí, Pecari,
o sea, el fin del año, antes del solsticio de invierno, y el que recogía observaciones día tras día, quien subía pirámide de las colinas del Jaguar, es Tikal, venerado observador exacto. A él está dedicado el texto y los nombres de los señores, digamos. Y los señores son Júpiter, Marte, Saturno, Mercurio, Piscis y unas constelaciones que todavía es difícil identificar, pero ya se ve de qué se trata. Y ahí, como ustedes pueden ver, y si se acuerdan, está el famoso Bolón-Yocte, o sea, el Marte que da su vuelta justo el año 2012, cuando los periodistas y la gente poco oculta esperaban el fin del mundo. No los mayas, ellos eran mucho más inteligentes. Mercurio. Entonces conocían el Mercurio en su ciclo sinódico de 117 días. Venus, y con el Venus está relacionada la imagen del viejo mañoso y sus 5 doncellas. Y ahí estaba el sacrificio humano dedicado al paso del planeta Venus. Marte. Hay dos nombres del Marte, Tzai Tapir y Bolón Yocte. O sea, para los mayas, el mismo planeta, así que sabemos que es el mismo planeta, eran dos planetas. Uno daba así su vuelta entre las estrellas, otro alrededor de la Tierra, y cada uno tenía su propio ciclo y su propio nombre. Júpiter. Entonces, igual conocían el cálculo y todos los movimientos del Júpiter. Júpiter sidérico es su otro ciclo que también ellos distinguían perfectamente bien y usaban para el calendario. Saturno también lo sabían muy bien en sus 2 siglos y los cálculos aparecen en los textos. Las constelaciones es un fenómeno, por supuesto, que obligatorio para cualquiera que quiera aprender algo en el cielo. Incluso nosotros, la mayoría que no sabemos nada, sabemos distinguir algunas constelaciones. Pero los antiguos mayas, incluso antes de ellos, dejaban sus mapas celestes. Por ejemplo, allá cerca a Antigua, en la Casa de las Golondrinas, está un verdadero observatorio astronómico donde por un orificio entra el sol y deja marcadas las posiciones del sol en la pared de la roca. Y allá igual aparecen las Pléyades que conocían los antiguos perfectamente y sabían dibujarlas. Y es curioso que las dibujaban como de forma espejada, o sea, las observaban en el agua como ya habíamos visto. La constelación del Orión para ellos era la mariposa, así como la podemos decir, o sea, juntaban siempre los puntos de las constelaciones. Y por fin el zodiaco maya, que es ya el sistema estelar que podemos analizar. Lo encontramos en el Códice de París, lo encontramos en una vasija de cerámica y encontramos varias figurillas de plástica menor que representan en realidad no animalitos lindos, sino los elementos del zodiaco. Así como aquí arriba el murciélago y el cocodrilo, que es la Vía Láctea, y murciélago se encuentra justo en la línea de la Vía Láctea. Aquí están las diversas constelaciones zodiacales. El murciélago, famoso murciélago, eran 13 constelaciones zodiacales. El venado, el jabalí, el jaguar, el mono y la ardilla. O sea, ellos distinguían como una mitad debajo de la Vía Láctea eran los animales mamíferos y del otro lado quedaban los animales que no son mamíferos, como insectos, reptiles, serpientes, pájaros, alacranes. Y entonces para ellos el mundo de los vivos era de los mamíferos, de los muertos era de los mensajeros que atraviesan los espacios.
y el murciélago vigilaba la entrada entre esos dos mundos, la conexión. Era muy importante esta constelación. Y entonces nosotros podemos ver en la otra parte del mundo a los mensajeros, el sapo, el búho y la tortuga. La tortuga era una constelación muy importante porque ella marcaba la salida de las estrellas o de las almas para volver a nacer en la tierra. O sea, todo el zodiaco, y así se mira la reconstrucción del zodiaco maya. Podemos ver a todos los animales que forman ese círculo astronómico, porque nada de astrología como piensan algunos, sino es pura astronomía. Es el camino por donde viajaban todas por el cual viajaban todos los planetas. Y además, para los mayas, eso se llamaba el Gran Camino, por donde pasaban las almas de los muertos para caer por la tortuga y volver a nacer en la gente sobre la tierra. Y la nuestra era de los mayas y del viejo mundo coincidía perfectamente bien. O sea, los astrónomos en cualquier parte del mundo, como decía Knorozov, son los mismos. Ellos conocen la astronomía, ellos calculan el tiempo y los datos, por supuesto, que son iguales. Los ciclos conocidos, bueno, todos más o menos se imaginan qué ciclos conocían los mayas en su calendario, pero es curioso ver que en realidad se calculaban los datos de día, de semana, del mes, todo pasando por los 13, o sea, por cada casa del zodiaco maya, o sea, por cada constelación. Y eso nos daba desde la semana de 13 días, un día dando toda la vuelta, hasta el concepto de la infinidad y generaciones. Así los mayas sabían muy bien manipular el tiempo. Así se miran los ciclos astronómicos, ya sin marcarlos, así multiplicado por 13 y llegando a la infinidad. Y bueno, se puede hablar muchas más cosas sobre la astronomía maya, sobre la ciencia maya en general, pero este año de la astronomía, del año del vuelo del Gagarin al espacio, sí vale la pena decir que todos los pueblos del mundo buscaban el cielo y los mayas avanzaron en eso mucho más que algunos en los tiempos antiguos. Muchas gracias.